Hablemos de ingeniería biomédica en Ecuador. Bienvenidos a este podcast Biomédica 593. En este episodio 2 tenemos a Mayra Criollo y Pablo Garzón, ingenieros biomédicos, esposos y emprendedores del Ecuador. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Cuéntenme un poquito sobre ustedes, qué hacen. A ver, yo soy ingeniera biomédica de profesión, tengo 16 años de experiencia en el campo de la ingeniería biomédica, tengo un máster en calidad, en gerencia de calidad e innovación. Chévere. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues yo soy ingeniero en electrónica y control y seguí una maestría en ingeniería biomédica. Excelente. Y actualmente pues nos desempeñamos como técnicos de mantenimiento de equipos médicos. Ya. Tienen su propia empresa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Akeomed. IQMed. Ok. Ujú. Bueno, entonces entremos un poquito en temas de materia. Cuéntenme cómo fue el camino que les llevó aquí a la biomédica y cómo la ejercen aquí en el Ecuador. Bueno, como todo estudiante, cuando salí soy médico frustrado. Me gané una beca en el gobierno de Cuba, por temas económicos no pude viajar y pues me quedé en el país. Obviamente complicado, los cupos eran reducidos de medicina y pues estuve en varias carreras al inicio antes de escoger la biomédica. Ujú. Y bueno, fui a la biomédica, la Universidad Cristiana Latinoamericana está extinta. Y pues bueno, el camino para nosotros sí ha sido muy duro, era una ingeniería que no era conocida y pues dije, bueno, no hay mejor reto que el que no se lucha, ¿no? Entonces dije, voy a luchar con esta carrera innovadora en el país. Tú, Pablito, ¿cómo es eso de estar en una ingeniería Yo- electrónica y luego trabajar en la biomédica? Bueno, yo desde el colegio en realidad entré a un colegio técnico, entonces seguí electrónica desde el colegio. Ujú. En la universidad seguí con electrónica y cuando salí pues las pasantías que realicé fueron en el departamento de biomédica del Hospital Eugenio Espejo. Y ahí tuve la suerte de conocer a un chico Carlitos Armijos, Ya. que estuvo a cargo mío cuando yo fui pasante. Y sí, él como que me enseñó los equipos y yo asociaba todo lo que él me enseñaba con lo que yo conocía de electrónica. Ujú. Entonces decía, qué chévere cómo se aplica la electrónica en la parte médica. Ujú. Y me interesó muchísimo desde ahí. Y bueno, pues de ahí a la final ya me empecé a desempeñar en este medio biomédico. Ya Ya. así entré. Ustedes son pareja, ¿verdad? Así somos esposos. Son esposos. ¿Qué Ujú. tiempo llevan casados? Llevamos ya casados, 5 años. Ah, qué chévere. Este año cumplimos 6 en diciembre. Qué bien. Pero de ahí vivimos juntos ya 10 años. Excelente. Ya les voy a preguntar un poco más sobre su vida en pareja y cómo es el tema en la biomédica. Ahora, cuéntenme, ¿tienen algún recuerdo de cuál fue su primer equipo que hiciera un mantenimiento, una reparación? O tal vez entre los dos tuvieron que ir reparar un equipo. Bueno, yo empecé muy jovencita mi camino. Ujú. Mis pasantías fueron al hospital militar y el primer equipo que vi en mi vida fue una resonancia magnética. Complicadazo porque todavía estaba en sexto semestre, había recibido las bases de la resonancia, más no allá en dispositivos médicos. Entonces sí fue así como, ay, un niño maravillado con un juguete nuevo. Entonces eso fue como que el comienzo de mi carrera y dije, sí, esto es lo que me gusta y esto sí es lo que me apasiona. Entonces desde ver el resonador en su inmensidad, Ujú. dije, este es mi camino. Y bueno, pues yo, a ver, el primer equipo que revisé. Como pasante, empecé con un equipo de rehabilitación Pagani. Ya. Eso fue. Y bueno, pues lo abrí, estaba todo muy interesante, pero no entendía nada. No sabía ni cómo funcionaba nada. Como yo era electrónico, pues Claro. se me hacía muy complicado esa parte. Pero bueno, como estaba de pasante, pues al final estuve apoyando y todo. Pero sí sentía que me faltaba muchísimo para poder saber cómo funciona ese equipo. La parte electrónica, un poco, pero lo demás sí se me complicaba. Claro, te entiendo. Ujú. Una pregunta para Mayra que habló de resonancia y para la gente que nos está escuchando. ¿La resonancia es un equipo de rayos X, sí o no? No tiene radiación. No tiene radiación, Ajá. ¿verdad? Es un equipito con un magneto gigante que hace cosas con sus ondas electromagnéticas. Imagínate, en ese entonces era el primer equipo aquí en el país, Ya. en el hospital militar. El presidente de la República en ese entonces, Rafael Correa, fue a hacer una resonancia. La primera resonancia se la hizo él en el hospital militar. Ah, qué Entonces, bien. claro, era una locura con esa nueva tecnología, pero era de 0.5 teslas. Entonces ya estamos hablando hace 14 años, muchísimo tiempo atrás.
Sí, sí, entiendo. Ahora, a nivel de la empresa, ¿podrían contarme un poco más a qué se dedican? ¿De dónde salió el nombre de Icomed, verdad? Aqueomed. Aquiomed y cómo la trabajan actualmente. Es una empresa de pandemia. Entonces, bueno, ahí Pablito les va a contar qué pasó con él y yo les cuento cómo nació. A ver, en pandemia pues tuvimos algunos problemas donde yo trabajaba y tomamos la decisión de que yo me retire de esa empresa. Ujú. Entonces sí, renuncié y en plena pandemia, claro, empezó la pandemia, justo empezó. Nosotros nos casamos y nos fuimos de viaje a Europa. Y cuando regresamos, pues ya estaba cerrado todo, ya la pandemia había llegado y como llegamos de Europa, pues nos encerraron 15 días. En esos 15 días, pues a mí ya me empezaron a hacer muchos problemas en la empresa por el tema del COVID y que no puedo ir. Y como yo era técnico tenía que ir, pero no podía. Y Ujú. muchos problemas que hicieron que decidamos mejor retirarnos de ahí. Ya. Fue una decisión que tuvimos que conversarla muy bien porque era pandemia y perder un sueldo de los dos ingresos que teníamos, pues era bastante fuerte. Ya. Y de ahí me quedé sin trabajo a la final. Estuve así más o menos un mes. Y al mes, un amigo me contrató para hacer un trabajo de algo que yo ya conocía. Y dije, sí, tranquilo, lo hago. Y vi que gané casi la mitad del sueldo que tenía mensualmente, solamente un día que fui a hacer un trabajo. Ujú. Y dije, esto está bueno. Está de entrarle por ahí. Entonces, así nació la idea. Y de ahí el apoyo de Mayrita fue lo mejor que pudo haber. En realidad ella se quedó trabajando ese tiempo y yo como que empecé a tratar de formar esa idea. Ok. Y listo, empezamos a buscar nombres de todo y bueno, pues Akeo es con K. Ya. Akeo en griego significa reparar. Ah, Ajá, qué entonces bien. por eso es Akeo Med. De medicina Sí, debe de ser. medicina, sí. Igual buscaba que no haya ninguna otra empresa que tenga ese nombre, al menos en el país, ¿no? Si Ujú. afuera sí hay unas dos que tres empresas que tienen ese nombre. Ujú. Y sí, así empezó. Y empezamos con contratos chiquitos de ir a revisar un electrocardiógrafo, de ir a revisar un monitor, bueno, ya equipos de esterilización más tarde. Y por ahí salieron nuestros primeros contratitos. Entonces sí, empezó así, muy en pandemia. En pandemia. Ajá. ¿Y ya se conocían? O sea, ¿se Sí, conocieron en la ya biomédica vivíamos, o sí, ya bebíamos juntos, bebían? ya vivíamos Vivíamos. juntos. O sea, también bebíamos, pero eso era los fines de semana. Son Entonces, etapas que hay. pero sí, la verdad que Med es nuestra fortaleza. Ujú. Emprender en este país es durísimo, pero bueno, ya más adelante te contamos todo. Pero nos dedicamos netamente a hacer mantenimiento y también somos consultores biomédicos porque vemos que Ujú. hace muchísima falta aquí. Entonces también hacemos diseño hospitalario y también asesoramos a los clientes para que pasen los permisos de las entidades regulatorias de aquí del país. Qué bien, Ujú. excelente. Ahorita un tema de cómo es su experiencia de trabajar en pareja y quisiera saber qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar como esposos en la parte de la biomédica y cómo es el tema de su sociedad. Muy dificilísimo. No, mentira. No, la verdad es un camino, ¿no? Y como nosotros somos un equipo, Ujú. cuando uno es pareja de ese equipo, es fácil llevarlo en el trabajo. Pero sí hay que hacer un orden. Entonces, por ejemplo, con mi esposo discutimos y dijimos quién va a ser el jefe. Ya. Entonces, claro, mi esposo es el jefe y obviamente yo llevo más la parte de negocios, comercial y la parte de papeleo y todo. Entonces, normalmente sí, las decisiones las tomamos en conjunto, nunca la tomamos como que de cada lado. Le digo, ve, ¿le entramos o no le entramos al negocio? Mm. ¿Qué te parece? Entonces, ¿le hacemos o no le hacemos? Entonces ahí con él nos sentamos, vemos números y decimos, sí, nos conviene o no nos conviene. Sí, como dijo Marita, a veces es difícil, sí, es Ujú. complicado porque tienes criterios diferentes, cada uno tuvo su experiencia como en la biomédica diferente, entonces quiere manejar las cosas a su manera y a veces chocamos en eso. Ujú. Pero, como dice Mayrita, pues siempre conversamos y tratamos de llegar a un consenso, esa es la idea. Y en ese sentido, pues nosotros tratamos de siempre hacer, como dice Mayrita, un equipo.
Y este equipo, pues, está formado al final por Marita, que es la parte comercial, full, durísimo. Ella es todo en la empresa, todo, porque ella tiene contactos, conversa. Siempre que queremos entrar con un cliente nuevo, tiene que ir ella sí o sí, porque ella es el enganche, ella es todo en realidad. Y ya la parte técnica, pues ya la entro yo después. Ajá, ya cuando Marita ha hecho todo en realidad, yo ya solo llego a estar ahí de técnico, ahí arreglando las cositas y todo. Que también me gusta esa parte, hacerla y hacerla bien, porque es la otra parte que da la imagen de nuestra empresa, ¿sí? Entonces, Marita es la parte comercial, yo soy más la parte técnica y así es como nos complementamos. Qué excelente. Sí, muchas veces nuestras carreras son mayormente técnicas, ¿verdad? Y ya cuando salimos a trabajar nos damos cuenta que no sabemos comunicarnos, no sabemos vender y qué importante es esto ya para los negocios, ¿no? Entonces, entiendo que Mayra se dedica netamente a las ventas y con su parte técnica, el conocimiento que tiene, llega el cliente y así van ustedes generando trabajo. Sí, no, y Mayrita, o sea, al final, por lo pronto somos los dos, entonces hay muchas veces que los dos entramos a ver a un equipo y estamos ahí dándole hasta que salga. Entonces, Mayrita, como te digo, ya sé todo porque es la parte comercial, parte técnica, todo. Ya. Entonces, yo también la apoyo mucho en esto, en la parte técnica, que es lo que más conozco. Para hablar no soy muy bueno, malo, pésimo en realidad. Y hasta creo que caigo mal al principio, pero bueno, con el tiempo ya creo que voy cayendo bien, pero Mayrita sí tiene ese don de ingresar y de una. Y captar clientes, qué bueno. Sí. ¿Y tienen trabajadores actualmente o están los dos? O sea, bajo nuestra empresa no, pero tenemos técnicos que nos colaboran en Guayaquil, en Loja tenemos igual un técnico que igual nos apoya. Entonces, y nosotros damos trabajito de acuerdo a los proyectos. Entonces, es un proyecto muy grande, pues converso con como dice Pablito, yo tengo muchos amigos. Entonces, yo le llamo al uno, al otro, hago la concesión y digo, vamos a ir así en este negocio, ¿te parece? Tú dame los técnicos, yo soy dos técnicos. Y lo ejecutamos. Entonces, todo en buena lid, ¿no? Aquí hay mercado para todos. Excelente. Y la idea es ganar. Claro, sí, y muchas veces la biomédica es equipo médico, ¿verdad? No podemos abarcar lo que es la parte eléctrica, que es otro mundo, la parte civil de infraestructura, que es otro. Entonces, como que trabajar en conjunto siempre va a ser lo mejor para el ingeniero biomédico, ¿verdad? Y ahora, como ustedes han hecho mantenimiento, han hecho instalación, ¿han tenido algún dolor de cabeza así medio fuerte al momento de instalar un equipo, hacer mantenimiento, algo que no han podido solventar y que les ha llevado tal vez a un tipo de discusión entre ustedes, o lo han sabido siempre manejar bien? La verdad que no, que yo me acuerde. O sea, lo bueno de mi maestría, que yo siempre, he sido innovadora, tengo el pensamiento muy crítico yo. Entonces yo siempre es como, mi esposo es un poco más a la parte técnica tajante, no al concepto, no a la conceptualización. Yo le digo, pero si haces eso, tal vez funcione. Entonces es como que se pone pensativo y dice, no ha de ser. Y después es como que dice, sí me funcionó. Entonces, claro, lo ideal del ingeniero es que yo tenga el ingenio, ¿no? Entonces es bueno tener conocimiento, pero el ingeniero, entonces ahí nos complementamos. Él tiene mucho conocimiento y yo, obviamente, no estudié electrónica, entonces él me respalda mucho en la electrónica. Y tengo el chip del ingenio y la innovación, entonces le digo, ves por ahí. Veamos, entonces sí ha habido equipos que nos han sacado canas verdes en Aquiomed, pero sí lo hemos logrado. Me pasó una experiencia cuando trabajaba en X Biotron, con Germán, el primer biomédico que entrevistaste. Teníamos un contrato en Petroecuador y era un equipo Siemens de ecógrafo con un monitor de tubos de rayos catódicos. Año de la chispa. Y obviamente estaban configurándose mala hora y le digo, oye, creo que está mal la pila del BIOS, ¿no? Entonces me dice, Germán me dice, sí, hay que sacarle y ponerle. Entonces yo qué ignorancia. Obviamente dije, sí, yo voy a comprar. Entonces fui a comprar y claro, no tenía conocimiento, abrí, saqué, me demoré mucho y lo puse y se fue todo el software. Entonces ahí vine llorando donde el gerente, vea, me pasó esto. Dije, no te preocupes, voy a hablar con un amigo, nos pasó el software y lo cargamos. Pero claro, son experiencias que uno solo con la experiencia tal se puede conseguir. Más no como que, no sé cómo se maneja, porque todo al final tiene solución. Pero esas cosas me han pasado en mi juventud. Sí, a ver, y equipo que nos saque canas verdes.
Tal vez no por el hecho de no poder arreglarlo, sino porque estuvo complicado la parte administrativa para arreglar ese equipo. Ya, claro. Porque hicimos una evaluación en algún hospital que nos salió un contrato, ya como Aquiomed, y, y habíamos quedado en que había que cambiar una tarjeta electrónica de control. Mm. Y cuando ya al final se dio el contrato, salió, lo ganamos, por suerte. Y el momento que me contacto con la fábrica a pedir la tarjeta, me dicen que ese equipo está descontinuado y que no me van a dar la tarjeta. Que compre un nuevo equipo, que me sale mejor. Claro, pero yo tenía que entregar una tarjeta en el hospital, una tarjeta cara, estaba cara. Claro. Y ya, pues ese fue el problema. Entonces, el hecho de solucionar ahí fue más administrativo, de conversar con la entidad y nos tocó dar un equipo nuevo. Ujú. Tuvimos un equipo nuevo, a la final perdimos ahí un poco, Ya. pero fue la única solución. Eso fue lo que hubo que hacer, porque en realidad darle solución sin esa tarjeta no se podía y el equipo ya estaba descontinuado, no había dónde ¿Y arreglar eso. qué equipo era? Era una cuna de calor radiante, pero ya estaba viejita, viejita, viejita. Claro. Claro, pero bueno, a la final nos llaman ahora ahí porque les dimos un equipo nuevo, están trabajando con ese equipo, hasta ahora no han Claro. tenido problemas. Entonces, sí fue la manera de dar esa solución. Sí, Ujú. a veces pasa bastante eso, ¿no? Que uno da con el daño, por ejemplo, una tarjeta, cambia esa tarjeta o ya no la encuentra y luego pasa otro daño y explicar eso al cliente a veces es imposible, ¿no? Claro, y son costos que no tienes programados, Ajá. que a la final, si es un contrato del Estado, el contrato no puede subir del valor que ya estuvo estipulado. Ajá. Entonces, sí, te toca a la final ver cómo cubrir esas cosas. Sí, que a veces Ujú. salen en pérdida, ¿no? Y creo que Ujú. se podría gestionar mejor eso siempre y cuando los hospitales, tanto en la parte pública y privada, manejen un presupuesto aparte para repuestos. Pero bueno, es un tema muy aparte. Sí, eso sí. Ajá. ¿Y ahora tienen alguna anécdota media chistosa que recuerden que hayan hecho mantenimiento? Por ejemplo, empiezo yo. Estamos con Germán justo haciendo mantenimiento de un equipo odontológico. Ustedes saben, la odontología es full mangueras. Estas mangueras se tapan por todo, por saliva, por cosas así. Entonces teníamos que destapar mangueras porque se estaba perdiendo un poco ahí, se estaba tapando y estaba saliendo el agua por todos lados. Entonces, del momento que destapamos las mangueras, lo hicimos con el mismo compresor del equipo y no fuimos precavidos. Al momento que colocamos la manguera para que bote todo el aire y saque lo que tenía interno, todo salió despegado y a las paredes. Ensuciamos todito el consultorio odontológico y bueno, fue un drama, pero solo era cuestión de limpiar. Había mucha saliva, mucha sangre, muchas cosas así, pero bueno, eso fue más un tema de limpieza. ¿Qué me cuentan ustedes? Qué chistoso. A ver, ¿qué nos ha pasado? Mm, que nunca parecemos ingenieros. Siempre llegamos y me dicen, doctor, doctora, doctor. Y yo, no soy ingeniera tal. ¿No es doctora? No soy doctora. Entonces siempre nos confunden con doctores. Ya. Entonces, de ahí alguna anécdota. Pero bueno, no es chistosa. Sí, en la pandemia nos tocó dormir en las esterilizaciones de los hospitales, en cartoncitos. eh, Era complicado. Entonces ahí era nuestra camita, la esterilización, el lugar más seguro y más calientito de todo el hospital en el COVID. Wow. Es chistoso, pero no tan chistoso a la vez. Pero sí, eso nos ha tocado en pandemia. De ahí, no, ¿tú qué te acuerdas de un... Tal cual como Akiome, sí, una es esa, sí que nos tocó ya nada que hacer. Y, una que me dejó una gran lección a la final es que yo estaba en un hospital y cuando entré al área de esterilización a ver un autoclave pequeñito, estaba la persona de limpieza. Entonces yo como siempre entré saludando, me decía, trate de ser amigo y bueno, el señor limpió todo y se fue. Ujú, Y era de estos autoclaves de mesa. Entonces yo tuve que sacar todo el agua del reservorio y la puse en un tarrito. ujú. Y ahí aprendí que no puedo dejar nada al azar, nunca dejar nada al azar. Lo dejé al tarrito aquí, con un poquito salido de un ladito. Ujú. Y estaba todo lleno de agua, así, un galón de agua ahí. Y cuando estaba trabajando en el equipo y me olvidé y lo toco al tarro y se cae todito.
Y en la esterilización, todo era un charco ahí, y lo que saqué del reservorio estaba sucio, tenía algunas basuras, Claro. alimentos y todo. Ay, Dios mío. Entonces yo lo traté con un trapito de coger, pero no, ya nada, me tocó con cara triste ir a hablar con el señor de limpieza y decirle que le volví a ensuciar lo que ya había limpiado y que me ayude. Claro, Sí, entonces le dije, si quiere, deme otro trapeador y hacemos los dos. ayudar. Claro, sí, ahí compartimos el trabajo. Eso fue. Cosas que pasan. Ahora, hablemos un poco de un tema financiero y más que nada, vi una frase que decía como que la plata y el amor no siempre se llevan bien. Entonces quisiera conocer ustedes cómo manejan sus finanzas, tanto personales, en pareja y en su empresa. Es como, no me acuerdo un dicho que es que cuando la plata sale por la ventana o cuando, bueno, es un dicho raro ahí. Diciendo que el amor sale, ¿no? Por la ventana cuando la plata falta. Pero la verdad nosotros sí hemos tenido momentos duros. Hubo un año que no nos pagaban, nos tocó vivir de las tarjetas. Pagamos los proveedores, las personas que nos ayudan, pero nosotros siempre nos quedamos con las deudas nosotros. Ujú. Y preferimos afrontarlas nosotros antes que obviamente deber a nuestro personal que nos ayuda y a nuestros proveedores que también nos dan la mano. Entonces, pero realmente nunca ha sido nosotros creo que hemos venido de muy abajo y sabemos que es no tener nada y bueno, la verdad como dijo mi marido y siempre repite, aunque sean arroz con huevo, pero juntos. Entonces, arroz con huevo, pero juntos. Pero sí, la verdad no, temas financieros no, creo que los dos hemos puesto mucho empeño en los dos, o sea, sacamos adelante la empresa siempre para subsistir en el sistema Ujú. y para obviamente poder dar trabajo y hacer nuestros proyectos realidad. Creo que sí, bueno, sí, llevamos bien las finanzas, según yo. No, sí, a ver, creo que nos acostumbramos desde antes de la pandemia a ahorrar y tener siempre objetivos. Entonces, Ujú. nuestro primer objetivo fue comprarnos un departamento, por ejemplo. Ya. Y lo hicimos ahorrando. O sea, de mi sueldo, mi sueldo se iba a una cuenta que no había. Tengo una cuenta en el Pichiche que no puedo topar a menos que no vaya al banco. Y bello. Entonces, yo pongo el dinero ahí y se me olvida que está ahí. Ujú. Y está generando ahí un poco de ingreso, pero eso fue bueno. Al final, todo el dinero de mi sueldo se iba ahí y vivíamos del sueldo de Mayrita. Y así logramos ahorrar. Cuando fuimos a ver la cuenta, había dinero como para poner la entrada para un departamento. Ah, qué bien. Y entonces se cumplió ese objetivo. Y así hemos ido cumpliendo varios objetivos, teniendo, pienso yo, este tema de distribuir el dinero y este tema de ahorrar siempre un porcentaje de lo que venga, de todos los contratos que tenemos, un porcentaje lo tenemos ahorrado. Va a esa Ah, cuenta que no podemos topar y si en algún momento necesitamos, pues tenemos eso a disposición. Y ujú. tratamos de manejarnos con lo que vivimos al día, a la final ahí, para poder trabajar. Excelente. Igual, siempre mantener los objetivos. Tenemos un objetivo de hacer una pérgola en nuestro departamento. Hace como 5 años, desde que lo compramos, dijimos, aquí queda una pérgola perfecta. Ujú. Hasta ahora no hay esa pérgola, porque como tú dices, cómo decidimos qué hacer, pues a la final también son impulsos a veces, son impulsos de qué hacer y cositas que nos gustan. Una de esas cosas es viajar. Entonces, ya teníamos una vez el dinero para la pérgola y por ahí alguien nos metió un bichito de váyanse de viaje a tal lado. Está bien bonito. Y nosotros, bueno, vamos. Nos organizamos y nos fuimos y cuando volvimos no hubo pérgola. Claro, ya. Entonces, este objetivo está ahorita como que queremos hacerlo, pero pienso que este año tal vez ya, aunque también tenemos un viaje programado para visitar a un amigo en Montevideo, ¿no? En Uruguay. Ah, qué bien. Ujú. Entonces les Eso, encanta pero sí, viajar. distribuir, pienso yo, las finanzas, Ujú. siempre tener un ahorro, eso no, nos ha ido muy bien. Mantener también los gastos al mínimo, siempre organizarnos en qué gastar, en qué no gastar, ver qué es inversión y qué es gasto también. Pero pienso yo que cometimos el error, nos compramos un carro nuevo Mm. y sí, yo recomiendo que no lo hagan, por favor, salten esa parte. Bonito y todo el carro, no digo que no, pero sí pienso que fue un gasto a la final y Claro. ahora sigue siendo un gasto, no Ujú. fue una inversión. Más bien este año invertimos un poco de dinero en comprar nuestros equipos de medición porque nosotros los rentábamos, entonces ya los compramos, tenemos nuestros equipos de medición como tal, ya calibrados y todo para poder dar un buen servicio. Entonces esa sí fue una inversión, me siento contento de que ya tengamos eso. Y
irlo así, conversando. Siempre hemos llegado a un consenso de este año hagamos esto, estamos gastando en esto, no sé, pues organizarnos en nuestras finanzas diarias. Y Ujú. por ahí un gustito no está de más de vez en cuando también. Claro. ¿Y tienen una hoja de Excel ahí con todo bien llevado o se lo Generalmente manejan? las hacemos cuando estamos por recibir algún pago de un contrato. Ya. Lo hacemos, nos organizamos, qué gastamos, qué no gastamos, cuánto hay que pagar a los proveedores, cuál es nuestra ganancia, cuánto de eso Ujú. vamos a ahorrar. Todo eso lo hacemos siempre al final de un contrato, lo tenemos ahí planteado. Claro. Y hablando, topaste el tema de inversiones. ¿Qué tan seguido sacrifican esto con su empresa, no? A veces toca invertir el 100% a la empresa y otras veces deciden unas vacaciones. ¿Se les cruza mucho esto o no? O sea, es que la plata da más plata. Entonces, sí trabaja. O sea, realmente nosotros, yo entro a los negocios que sé que me van a salir. Realmente no dejo nada a la suerte. Voy y entro al negocio que sé que no voy a tener problemas. Ujú. Entonces, si yo sé, me dan la palabra, ya pacto en un tema ya más profesional, porque nosotros siempre, bueno, ya te vamos a comentar eso. Pero bueno, lamentablemente en Ecuador no, en la parte del Estado no se puede hacer negocios bien lícitos porque todo es corrupción. Entonces te llaman, vea por debajo, entonces para nosotros es bien complicado. Entonces yo Ujú. entro cuando me quieren dar la oportunidad de hacer un buen trabajo. Cuando me llaman y Ujú. me dicen, ingeniera, quiero que usted gane porque yo quiero que usted me dé el servicio, entonces yo voy, les asesoro, les doy todos los pasos para hacer bien, para que no les refuten en la Contraloría, para que no les hagan mucho problema. Entonces, realmente en esos casos, cuando sabemos que va a ser una ganancia para nosotros, una buena ganancia, digo, sí, bueno, entrémosle, sacrificamos todo, sacamos del avances de las tarjetas y pues lo ponemos en el, pero obviamente vemos el riesgo, ¿no? Porque el Ujú. riesgo es inminente con el Estado. Entonces, normalmente cuando toca hacer un negocio así grande, sí lo pensamos bien, vemos los números y lo vemos. Claro. Pero sí, sacrificamos mucho de nuestra vida para entrar a los negocios, porque al final plata se plata y si no le ponemos a trabajar, pues no tenemos No hay la vacaciones. solvencia. Claro. Sí, y muchas veces, qué bien que topas ese tema porque el hospital público, empresa pública, muchas veces se apalanca de las empresas privadas para adquirir equipamiento, ¿no? Sacan contratos sin anticipo o con un anticipo muy pequeño Ay, no sé, es y un luego a la larga Dios sabe si pagan o no pagan y toca estar ahí en las filas esperando. exactamente. Y tú, Polito, cuéntame, ¿cómo es este tema? ¿Sacrificas vacaciones? Am, Depende, o sea, en realidad que si tienes una responsabilidad que cumplir con el Estado, con alguna clínica, con un cliente, tienes que cumplirla, sea Ujú. como sea, eso es lo que yo pienso a la final. Ujú. Claro que también siempre también tenemos muy presente que primero es la familia y esa fue una de las razones por las cuales yo renuncié de la empresa en la que estaba. Ujú. Viajábamos mucho y Ya. como ahorita no nos veíamos nada. Ahí aprendimos eso, que la plata primero no lo es todo y en segundo lugar que siempre será primero la familia. Ah, qué bien. Ajá, entonces sí, cumplir nuestras responsabilidades sin descuidar nuestra familia, ese es nuestro objetivo. Tenemos dos perritas que siempre las tenemos ahí cuidando y muchas veces también las hemos llevado a los contratos. ¿Así? Sí, Su comida. sí, sí, se ganan su comidita, sí, las hemos llevado a los contratos y se hacen incluso amigas de los doctores donde hemos ido. Ujú. Súper bien en realidad. Hay mucha acogida en ese sentido por parte de algunos doctores, de algunos clientes. Ujú. Entonces, súper chévere trabajar así. Y Claro. así lo hemos llevado, sin descuidar ni lo uno ni lo otro. Ya. Y bajo esto, ¿ustedes creen, recomiendan a parejas que trabajen así en temas similares? En este caso, hablamos netamente de la biomédica, o recomiendan emprender aquí en el Ecuador. ¿Qué tan difícil es? ¿Cómo? ¿Qué nos dirían? No emprendan, por favor. No, mentira. No es imposible, pero sí es muy difícil. En este país tan pequeño, pero lleno de burocracia, es un poco complicado. Entonces, obviamente, si te vas a lanzar a hacer algo, tienes que hacerlo bien. Entonces, si estás en pareja y eres ingeniero biomédico y vas a emprender, tienes que hacerlo bien. Entonces, justamente en el congreso que estuvimos recientemente en agosto, me abordaron 3 chicas que habían estudiado en Europa la maestría de ingeniería Ujú. biomédica. Entonces, claro, les dije, miren, pueden conversar conmigo, nos tomamos un cafecito, estaba ahora pendiente el cafecito, chicas, no me olvido. Pero hay que lanzarse para hacer bien. Normalmente nos encontramos con mucha competencia desleal en el mercado y obviamente son gente que no tiene experiencia.
gente que justamente nos encontramos alguien que nos recomendó con unas personas que venden equipo médico. Entonces ella es ingeniera comercial y el chico creo que era técnico automotriz, pero se dedican a esto. Wow. Entonces, claro, si te gusta esto, si quieres meterle ñeque y pasión, sí se puede hacer, porque nuestro servicio siempre deja huella. Y la verdad, cuando nosotros hacemos servicio, luego nos llaman a decirme, ¿y usted, ingeniera, cómo es que hacía esto? Y usted traía unas cositas, ¿cómo se llama? ¿Y cómo es que hacía con el ingeniero? Porque obviamente llegan otras personas que no hacen lo mismo que nosotros, dan un servicio básico, sin conocimiento, sin haber aprendido lo principal de la biomédica, que es la seguridad del paciente. Y obviamente se van por lo más barato en algunos casos. Pero lo barato sale caro a la final, después nos vuelven a llamar para que arreglemos lo que otros dañan. Pero en todo caso, es difícil en este país, pero no imposible. Se puede hacer las cosas paso a paso, cumpliendo objetivos pequeños a través del tiempo. Y yo creo que no habría, es difícil, pero sí es un largo camino también. Sí, en realidad de nuestra parte, este hecho perdón, este hecho de emprender, pienso que sí tiene su rango de dificultad, pero no por nada somos, creo que el primer país de la región en emprendimientos. Todo el mundo emprende, sí, nos toca a la final. Pero yo sí les recomiendo emprender, les recomiendo encarecidamente emprendan, háganlo, dense ese reto y cúmplanlo. O sea, no hay nada más chévere que primero disponer de tu tiempo y segundo poder ayudar con lo que estás haciendo. Tal vez no estar dependiendo de alguien más para tener un sueldo al final del mes, sino tú mismo tratar de generarlo y tal vez ayudar a alguien más a que tenga ese ingreso. En ese sentido, me gusta me gusta, porque también hemos podido cumplir otros objetivos, como la docencia, por ejemplo, el enseñar. Entonces, esas cositas no lo hubiéramos podido hacer si no emprendíamos. Claro. Entonces, emprendan. A la final, creo que también como Marita hemos tenido la suerte de que siempre nos encontramos con muy buenas personas, muy, muy, muy buenas personas. Siempre hemos tenido en el camino personas que nos han enseñado muchísimo, que nos siguen enseñando, que nos dan como que un objetivo, una meta a la cual llegar, tal vez seguirlos un poco. Entonces, este tema de la enseñanza, al menos de nuestra parte, es en el sentido de ayudarnos entre todos. Porque como dijo Mayrita, trabajo hay para todos. Y entre todos tenemos que hacer un solo grupito y a sacar a la biomédica adelante. Y este podcast incluso es algo que está al final ayudándonos full a poder incentivar esta iniciativa de que todos seamos solo un conjunto y podamos sacar la biomédica adelante, que es lo que necesitamos. Ahora, algo decía tu pregunta respecto a que no... Si recomendamos a otras parejas lanzarse al ruedo y que estén en el mismo ámbito. A la final escuchamos en el congreso algo chistoso que decía que biomédico no come biomédico. Sí, y en nuestro caso, pues, bueno, pues a la final no soy biomédico, tengo mi maestría, pero sí siento que necesitaba algo desde pregrado, ¿sí? Pero no somos biomédico, sino biomédico electrónico, entonces no incumplimos con esa regla. Sí, y más bien nos complementamos. Entonces pienso que el hecho de tener carreras diferentes es ese complemento. Es justamente lo que deberíamos hacer. Y para emprender, pues a la final, no solo centrarte en tu carrera, porque somos biomédicos, sí, no hay problema, somos electrónicos, somos, bueno, cualquier carrera. Sin embargo, esto es un conjunto. A la final, como tú decías, necesitamos habilidades blandas, conversacionales, cómo llegar a un cliente, ventas, costos, un montón de cosas aparte que necesitamos ir cubriendo. Que no tenemos que saberlas al 100%, porque no vamos a poder hacerlo, nadie sabe todo, pero sí saber algo pequeñito que nos ayude a entenderlo. Entonces, eso, tal vez para emprender, no solo centrarte en tu carrera, sino ver un poquito más allá qué carreras complementan lo que necesitas hacer en tu emprendimiento. Claro. Eso. Qué bien, sí, además, cuando uno emprende, se pone en los zapatos tanto de empleado y de empleador, ¿no? Sí. Y allá es un mundo muy distinto, ya que cuando tú trabajas de una forma dependiente, a la final, creo yo,
espero estar equivocado, en la mayoría de casos esperas tu sueldito y no pasa nada más, estás tranquilo. Pero cuando emprendes, eres el jefe, obviamente el tiempo es bueno, ¿no? Porque te lo manejas a tu ritmo, pero de ahí están las más responsabilidades Sí. que asumir. Y qué chévere que lo menciones, Pablo. Y además me olvidé de comentarles que Pablo es un excelente jugador de básquet, entonces él sabe trabajar en Para equipo. contratos son 800. Básquet. Entonces ahí está, se refleja eso. Ahora Vamos conversemos conversando. un poco sobre su empresa y cómo es su experiencia, ¿no? Trabajar en la parte pública, en la parte privada. ¿Cuáles son las diferencias? Tengo entendido que en la parte pública es bastante burocracia, papeleo, tiempos de espera largos. Entonces, ¿qué nos pueden contar sobre este tema? Que lo público es horrible, horrible. Oye, no, mentira. La parte pública es muy burocrática. Entonces, que hemos tenido experiencias de que nos pagan al año, 2 años, porque la financiera, si el punto está mal, dice que está mal y punto. Que la persona que hace control previo no le gusta que esté así, que le gusta de otra manera. Entonces son diferentes, no hay una homologación en la parte pública de pasos o de estándares que deben seguir, simplemente cada uno se le ocurre algo y en un lado nos hacen problema y en el otro nos hacen problema por todo. Y la parte privada es mucho más chévere, porque en la parte privada tú llegas a un acuerdo con el dueño o con la persona que está a cargo de la clínica o de la unidad médica. Y ya, y simplemente hacen un contrato, firmas y vas a hacer el trabajo y te pagan. O sea, no es tan burocrático. Lo malo de la parte privada es que obviamente ellos sí te refutan hasta el mínimo precio, ingeniero, no me cobre así, es que yo estoy empezando, es que yo tengo que pagar décimos. Entonces es un poco complicado. Realmente nos apasiona lo público, pero es por ayudar. Fui servidor público 10 años, era la única paloma en la primavera, pensando que mi trabajo iba a hacer llegar a todo. Bueno, creo que hasta ahora sí he llegado hasta donde nadie ha llegado, pero nuestra pasión es hacerlas. Cuando entramos a lo público al menos es hacer bien las cosas y que la gente que va a usar los servicios pues lo hagan con equipos seguros. Y siempre hacemos eso, justamente tenemos ahorita un cliente en el sur que hablamos, es un IES, y me decían, dice, pero ingenieros, no les tocaba poner esto porque nos están donando. Y le digo, porque aquí mis suegros se hacen atender, entonces yo lo hago con mucho cariño porque yo quiero que ellos vengan y tengan una buena atención en salud. Entonces, claro, ahí nos ganamos a todos los doctores, ¿no? Si necesitan algo para sus suegros, nos avisan. Entonces, claro, nosotros siempre hacemos con ese afán de dejar bien las cosas. Pero eso aquí obviamente no es valorado. Es el que menos cobra, el que vaya a pasar el trapo, pues tome. Pero no, a la final, pese a todo esto, nosotros aún así, aunque nadie nos ve, pues lo hacemos lo mejor que podemos, siempre en el tema de mantenimiento. Excelente. Sí, entonces, igual solo por complementar lo que dice Mayrita, la parte pública sí tiene muchas trabas en la parte administrativa, más que todo. Porque hay muchos técnicos en los hospitales que, ya ni siquiera deberían estar ahí, son muy pilas, muy pilas, muy buenos gestores, muy buenos técnicos, y podrían crecer un poco más, pero no sé, tal vez se siguen quedando ahí por alguna razón. Sin embargo, en la parte administrativa hemos tenido esos choques que nos detienen para seguir entrando en esa área. Uno de esos es la corrupción, no nos gusta, entonces, como decía Mayrita, pues a la final procuramos no entrar a muchos contratos con el Estado, más este año nos hemos enfocado más a la parte privada. Y en la parte privada, como decía, es mucho más fácil, todo se resuelve rápido, simplemente con una conversación puntual se da solución a las cosas. Este tema de dar un plus, que es el ayudar en la parte pública, que es lo que nos gusta en realidad, pues es lo que nos ha llevado a tener siempre amigos donde hemos ido a hacer contratos. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo chévere en realidad de la parte pública y privada, es salir con amigos más que con un cliente. Y hacerles entender también a estos clientes que no es el hecho de venir y pasar un trapo, no es el hecho de venir y poner un limpiacontactos. Hay todo un estudio detrás que nosotros hemos tenido, o la experiencia incluso que hemos tenido, para poder dar un buen mantenimiento. Entonces no vamos con un trapo a limpiarlo, vamos con equipos de medición que están calibrados. Procuramos nosotros también actualizarnos en la información que está
que está al momento, en este caso la IA. Y todo eso tal vez el doctor no lo valora o el cliente no lo valora o no lo ve, pero es un rubro que tenemos que cobrar. Y por eso cobramos un poquito más. Sin embargo, como decía algún compañero, un ingeniero con el que conversaba, es difícil hacerle entender al cliente esta parte, de que no venga un técnico a pasarle un trapito y ya está, sino que venga un ingeniero con conocimiento de fondo, con sus equipos de medición, con todo lo que conlleva hacer un mantenimiento, todo lo que él necesita para que eso quede bien. Porque como decía Mayrita, al final nuestro objetivo es siempre y siempre será el paciente. Ajá. Entonces, muchas veces, como decía Mayrita, pues en este caso que estamos en este IES, mis papás se hacen ver ahí. Mi papi le dio un infarto y tiene las consultas de cardiología y todo se hace en ese lugar donde estamos ahora trabajando. Entonces, obviamente, yo quiero que todo eso quede súper bien y daré una atención de calidad para que mi papi tenga una atención de calidad también. Claro. Ajá. Pero eso, la idea es eso, enseñarles que va algo de fondo y es por eso el precio que se está cobrando. Claro que sí, es un servicio y creo que, pienso yo, criterio personal viene a la par también con la parte médica y creo que la parte pública, obviamente la privada tiene el presupuesto para manejar equipos caros, ¿no? Por decirlo en simples palabras. En la parte pública es más fácil, entre comillas, porque participas en la parte, en contratación pública y como que hay más apertura que diferentes empresas puedan participar. En la parte privada creo que ya es un trabajo más manual, por decirlo así, que te tienes que ganar el cliente, conocerlo, presentarle una buena oferta, negociar ahí, porque es lo que decía Mayrita, que ya la negociación es bastante fuerte en la parte privada, toca bajarse bastante los precios y eso es lo complejo. Y sí, tuve una experiencia en la parte pública también que nosotros que estamos en el sector de la parte biomédica, porque yo tampoco no soy biomédico, soy electrónico, arriba los electrónicos. Arriba la biomédica. Entonces, nuestras empresas se dedican a casos puntuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mía a instalación de equipos de rayos X. Yo no hago infraestructura, yo no hago instalaciones eléctricas, pero muchas veces estos contratos salen con todas esas cláusulas, ¿no? Que Deberías hacer, amigo. Conversa conmigo, por favor. que debemos cumplir. Y una de esas me pasó que incluía el tema de pintar el área. Entonces, habíamos dicho que nosotros, está bien, pintamos el área, pero que se haga todo antes de que llegue el equipo. Pero nunca nos dieron apertura porque era un hospital sumamente con una capacidad tremenda de atención de pacientes y no podían cerrar el servicio con el equipo a medias que estaba funcionando. Entonces ya llegó el equipo, entonces lo instalamos, pintamos el área y pintamos del color que estaba, ¿no? Entonces en la parte pública, no sé si sea todavía esto ahorita, pero hay un gerente como médico y un gerente Sí, son dos, administrativo o directores, me parece. Uh-huh. Entonces ya pues con el médico todo chévere, porque con él quedamos pintar el área bien y bajó la parte de administrativo y dijo, no, quiero que sea blanco el área. Entonces ahí es cuando uno dice, o sea, uno podía pararse duro y decir, no, pues ya está pintada el área, ya nos reunimos todo, quedamos del color y ya, pero bueno, entonces si no cumples eso no te pagan, así de simple. Entonces tocó pintar otra vez el área de otro color y con el equipo ahí puesto. Entonces son cosas que no sé si en la parte privada será así, no me ha pasado hasta ahorita cosas así. No, es más fácil. Ya Hay una coordinación previa se coordina Se y todo se cumple. Esa. Bueno, entonces continuando un poco, ¿y cómo creen o qué piensan ustedes que los biomédicos o las personas que trabajan en la parte médica deben innovar para enfrentarse en el sector público y ganar y crear nuevas estrategias para poder trabajar con ellos? A ver, ahora hace 15 días, creo que 3 semanas cambió la normativa. Ya. Ahora todo se va a hacer en base a la calidad. Entonces, ahí podemos entrar los biomédicos con la innovación de brindar un servicio de calidad. Uh-huh. Entonces, el plus que se le da obviamente a la biomédica es buscar la seguridad siempre del paciente y explicar. Yo sí les asusto a mis clientes y les digo, vean, si no hacen así, usted puede tener
estos efectos adversos con su paciente. Entonces, ¿usted quiere que le demanden por esto? No, no es cierto. Entonces, tiene que hacer. Si no me quiere el contrato a mí, no se preocupe, pero esto es lo que tienen que hacer los equipos y tienen que traer el equipo de simulación o el analizador, este analizador para que usted haga. Entonces, todo leer, ¿no? Muchísimo, por ejemplo, en la parte pública, para innovar tú tienes que leer y saber hablar el idioma de la parte pública. Si tú no puedes, por ejemplo, no sabes qué es un término de referencia, no sabes qué es una especificación técnica, no sabes determinar una necesidad, si tú no le puedes asesorar al cliente, pues ya lo perdiste. Entonces, nosotros siempre entramos por ahí. Entonces le decimos, déjeme asesorar, y cuando se dejan asesorar es una maravilla. Hay gente que se deja asesorar y dice, ya, digo, mire, yo le pongo tal cual, le digo, para que si no gano yo, la persona que venga sea de este rubro. Porque hay mucha gente que se dedica a esto y que obviamente no tiene las... que puede aprender, sí, pero que obviamente actualmente no tiene todas las cosas que se requiere para el mantenimiento. Entonces, yo creo que el innovar es innovar en la calidad, y ahora que la normativa nos da para que se escoja por calidad y no por precio, obviamente nos da un punto, al menos a nosotros como que me da un plusazo. Sí. Entonces, como decía Marita, al final, esta parte de asesoría es muy, muy importante. Pienso que con eso el cliente sabe con quién está tratando, y obviamente asesorar con conocimiento, de experiencia también, obviamente, pero el conocimiento actualizado es importante. El hecho de ser ingenieros no termina cuando acabamos la universidad, sino de ahí en adelante seguir actualizándonos, leyendo, yendo a los congresos, aprendiendo de todo. Al final siempre tenemos que tratar de aprender un poco más. Entonces, el hecho de asesorar al cliente pienso que es la entrada correcta, con criterio y dándole a la final todas las facilidades que el cliente necesita, de acuerdo a su necesidad y a lo que está planteando hacer. Claro. Muchas veces el cliente desconoce este tema, y creo que puedo comparar con un odontólogo, porque muchas veces los pacientes van al odontólogo ya cuando están en las peores condiciones. Se sorprenden del precio, les duele el tratamiento, ¿y quién es el culpable? El odontólogo. No me trataron mal, qué caro, me sacan la plata. Entonces, en la parte biomédica pasa esto, que muchas veces buscan al biomédico ya cuando está el equipo ya instalado, mal instalado y dañado. Entonces son muchos factores que creo yo que la recomendación es también reconocer al ingeniero biomédico y a las personas que hacen estos trabajos con sus correctos equipos de medida, sus herramientas básicas. Yo en mi empresa, por ejemplo, un mantenimiento de un sistema odontológico, más o menos un número redondo, les pongo unos $200 en mi empresa, ¿no? Pero he escuchado gente que lo hace por $10, $20. Y... Vimos una orden de compra de $5. $5. Por tensiómetro. Para verlo con los ojos. Sí, claro. Imagínense, entonces esa es la competencia desleal, ¿no es cierto? Ahora voy a leerles esta pregunta porque me parece muy interesante. Si tuvieran que describir con humor la diferencia entre un hospital público y una clínica privada en cuanto a tecnología, ¿qué comparación usaría? Con humor. Yo lo compararía como que público y privado está jugando liga con Barcelona, por ejemplo. No le retroceder a mi Barcelona. Creo que puedo adivinar que el público tal vez es Barcelona. No sé, bueno, ahí queda la interpretación de cada uno. Ya de una, ya la caché, yo qué malo. Sí, liga o sea, Barcelona. Va algo así, en realidad. A ver, no sé cómo. ¿Qué tal? ¿O cómo ven? Con el Messenger y el Iron Man. Claro, el Iron Man, el privado y el problemático. ¿Cómo era este Messenger de hace 1000 años? No, era... Un Iron Man de Temo, entonces. No, se me olvidó esta caricatura japonesa. Jivan. Más o menos ahí con lo que tiene el público se defiende, pero el privado pues puede hacer más cosas por la disponibilidad del presupuesto. Claro. Y sí, o sea, tenemos un cliente que tiene IA en todos los equipos, un GIS tremendo. Y claro, tú llegas y te cobran hasta por el aire que respiras, pero es un hospitalote.
O sea, bien. Creo que parte pública y privada tienen tecnología, ¿verdad? Ujú. Como que lo que se queda un poco es en la gestión. Pensaría yo, a criterio personal, igual que la privada gestiona mejor su Y la mantenimiento. automatización, verás, de ¿Verdad? procesos también. Ujú. Es como la automatización la llevan más rápido. En el público el papelito y vas y tienes que hacer otra fila. En el privado tú entras, ya te conoce el doctor y ya sabe todo lo de ti porque ya te toman los signos, o sea, ya todo es integrado. Ah, qué chévere. Entonces es un poco más. La diferencia. Buenísimo. Continuamos con este increíble podcast con Mayra y Pablo, ingenieros o están en la parte biomédica. Entonces, cuéntenme un poco sobre la docencia, porque tengo entendido que han dado clases ustedes y cómo ven a las actuales generaciones que se están formando en la parte biomédica, ya que entiendo que ya hay algunas carreras aquí en el país. Entonces, ¿cómo ven a los estudiantes hoy en día? Puro chat GPT. Estaba harta de calificar los exámenes, los trabajos de chat GPT. Bueno, ahora creo que enfrentamos en mi época no era así, estamos hablando hace años, pero no, en mi época obviamente no existía el chat GPT, no existía la IA, no existía nada. Entonces, como que no le están dando el mejor uso, ¿no? Ujú. Porque la IA se utiliza para reforzar un montón de cosas y para tener mucho más acceso a la información. Pero bueno, en mi experiencia como docencia, pues fue enriquecedor porque también se aprende de los estudiantes. Pero sí, este tema del chat GPT era como que, y para que no les cache, me hacían amando los deberes y para que no les baje los puntos. Entonces, claro, yo calificaba de manera diferente los deberes. Yo les decía, a ver, hagan los deberes, pero vienen y defienden lo que consultaron. Entonces, cada uno se paraba a ver, ¿qué aprendiste del deber? A ver, de esto, ¿qué aprendiste? Entonces, claro, ellos no se esperaban esas cosas, entonces sí era como más, era muy exigente porque obviamente tienen que salir con el conocimiento adecuado. En la UPS son 8 semestres, la verdad muy poquitos para mi opinión, porque cuando estudiamos con Germán en la Cristiana, nuestra carrera era 5 años, entonces eran 10 semestres y a la final teníamos un poquito más de materias que nos daban. Entonces nosotros desde el inicio teníamos biología, toda la parte de las ciencias de la vida, compartíamos hasta sexto semestre más o menos con medicina o con otras carreras de ciencias biológicas y obviamente ya después la parte electrónica y la parte ya nuestra propia. Pero las nuevas generaciones deberían usar mejor la tecnología para poder ellos enriquecerse con más conocimientos. Entonces sí, hay obviamente alumnos que eran tremendos, tenían un potencial increíble, que sabían muchísimo y eran muy, muy ansiosos de su conocimiento. Pero a esta generación le veo, sí, como esta generación de que tal vez no le saca mucho provecho a la IA. Sí deberían sacarle un poco más de provecho, deberían apoyarse en eso que nosotros no tuvimos hace mucho tiempo. Deberían ellos aprovechar eso para ser mejores ingenieros que nosotros. Pero ahora ellos igual me enseñaron cuando les dije, a ver, vengan, tengo que hacer unos deberes de un curso, cómo se utiliza el ChatGPT. Entonces ahí ellos también me enseñaron cómo se usa y ahí me pude como que dar el tiempito de aprender qué era el ChatGPT y todo lo de la IA. Sí, en nuestra experiencia, bueno, puntualmente yo como docente, yo siempre he querido ser profesor. Ujú. Siempre ese fue un sueño que ya lo cumplí y quiero seguirlo cumpliendo. Em, bueno, pues desde chiquito me ha gustado dar clases y todo, desde la universidad, cursitos así. Me metí a esos centros de capacitación que daban a las universidades y daba clases. Y me encanta esa parte. Como docente, pues a la final siempre traté de que los estudiantes aprendan el conocimiento que quería impartirles, pero aparte, cómo es la vida afuera. Ujú. Tal vez con una pequeña historia, alguna pequeña anécdota que complemente lo que les estaba enseñando. En ese sentido, pues los chicos muy receptivos, esa parte me ha gustado. Ahora incluso trabajamos con algunos de los chicos con los que han sido nuestros alumnos. Con algunos de ellos ya los contratamos, ya son ingenieros. Entonces, los veo bien a la final yo. Este tema del chat GPT y la IA, pues pienso que al final es un aporte, es una ayuda, pero no va mucho tan lejos a la final con nuestra época de las típicas pollas que teníamos, cositas que nosotros usábamos en nuestro tiempo, pero Ya. van encaminadas, casi es lo mismo. Ya. La idea del estudiante pienso que no ha cambiado, sigue siendo la misma, Ujú. tratar de pasar lo más rápido que puede, Ujú. sin saber que cuando sale, pues muchos de los conocimientos que tiene ahí son muy importantes.
Entonces, cuando uno sale se da cuenta en realidad de lo que tuvo que haber aprovechado y no lo aprovechó tal vez, y si lo aprovechó, pues mucho mejor. Entonces, los estudiantes siguen siendo los mismos estudiantes quieren vivir su vida, tratar de salir rápido de la universidad. Ujú. Y como dijo Marita, hay de todo en realidad. Estudiantes muy, muy inteligentes, con muy buenas notas, muy buenas calificaciones, mucho conocimiento, y estudiantes que tal vez no tienen el mismo conocimiento, la misma apertura para aprender, pero cuando salen son pilísimas. Claro. Para la vida son excelentes, excelentes, y son los que resuelven a la final. Mm. Entonces, recientemente tuvimos un contrato la anterior semana en la que invitamos a trabajar estudiantes nuestros. Uno de ellos era el pilas, el bien pilas, y el otro chico era el que no era pilas, me copiaba. Incluso tengo una anécdota de que en un examen, pues él estaba sentado haciendo y yo pasaba por los asientos y se le cae un cuaderno con toditas las hojas de la materia ahí. Y yo, me dio risa en realidad, me dio risa, no lo saqué y le dije, termina tu examen, pero ya sin toda esta ayuda. Ah, Claro, entonces, y ahora cuando nos pusimos a trabajar, era el que mejor respondía. qué bien. Ajá, entonces, tal vez una nota no te define, Ujú. ¿sí? Sino como tú eres afuera, como cuando sales de la universidad. Sin embargo, el conocimiento sí es muy importante también. Entonces, pienso que ya en la práctica tú ya vas aprendiendo eso y al final es algo que puedes ir reforzando. Al final siempre estamos aprendiendo. Claro. ¿Y qué No- materias daban? Perdón, eso no les... Nosotros dábamos, bueno, yo daba dispositivos biomédicos 1 y 2, Ujú. y Mayrita daba ingeniería clínica y fundamentos de instrumentación Ya. biomédica. Y tenían prácticas. Ah, sí. Claro, teníamos prácticas. Sí, era bravísimo. Eso, Me eso. decían, profe, pero ¿para qué me manda a hacer este termómetro analógico? Aquí hay Arduino, dice, podemos hacer Arduino. Dije, no me importa, tienen que hacerlo analógico, pero cuando ustedes salgan de aquí, lo que más hay es de estos termómetros analógicos. No sé qué más. Entonces, ya van a ver, cuando estén afuera y digan, esta profesora que nos daba estas cosas inservibles, les va a servir. Entonces, sí, eran materias muy chéveres de muchos proyectos. Entonces, Fundamentos, una gran aventura para mí porque justamente tu papá era mi profesor de instrumentación. Entonces, con los apuntes de él, realmente pude desarrollar la materia, obviamente la guía de la universidad, y con los apuntes de él dije, y ahí le agradecí, le escribí, profe, ahora soy yo la profesora de mi instrumentación. Qué Y bien. le agradezco mucho por esos conocimientos impartidos. Ujú. Entonces, claro, sí, o sea, lo ideal es que los chicos, yo siempre le contábamos todo lo que vimos afuera, era para que ellos no se den contra el mundo, porque nosotros, para mí fue durísimo salir y ver que no había campo donde trabajar y todo. Claro. Entonces, la idea era formar ese camino para que ellos la tengan un poco más fácil que nosotros. Sí, y qué bueno que sale este tema de la inteligencia artificial, el tema del Arduino, porque, bueno, son herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo la IA es mi asesor jurídico, lo utilizo para todo tema de contrato, pero no me puedo confiar, tengo que al final del día leer todas las hojas y bueno, y ahí ya comparto criterio con la IA. Pero el tema del Arduino sí me daba mucha curiosidad porque en mi universidad prohibieron utilizar Arduino. Ya sea porque tenía varias herramientas, no era fácil, ya tenías toda la programación en internet, pero hubieron tesis que hicieron genialidades con el Arduino y me parece que tanto los docentes como los estudiantes no deben tenerle miedo a estas herramientas, a estas facilidades, sino trabajar con ellas y encaminarlos, ¿no? Para que puedan utilizar de mejor manera. Un paréntesis, mi papá Mauricio Sosnavas es el fundador de IX Biotron, fue docente en la Cristiana Latinoamericana, era, ¿no es cierto? Entonces él creo que formó una parte de los primeros biomédicos. Todos los biomédicos. De aquí del Ecuador. Y bueno, chicos, entonces, ¿qué consejos les darían a estos estudiantes para que salgan a la vida y a la vida biomédica? Que sean apasionados, que les guste su carrera. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar, porque si uno trabaja con esa pasión, con ese amor, con ese ánimo de ayudar y hacer bien las cosas, uno disfruta el trabajo. Créeme que estoy de pie, anoche estuvimos hasta las 3 de la mañana revisando unas bombas de infusión para entregar, y es bonito, es chévere trabajar con pasión porque ni te cansas, y es como qué divertido hacer. Mi esposo tiene un tic cuando él trabaja en los equipos, no se da cuenta, pero siempre que pasa le digo,
él está haciendo algo técnico y silba. Entonces, y cuando él silba es porque está feliz. Entonces, le hace muy feliz la parte técnica. Entonces, a mí también es hermoso porque tú cuando tratas con las personas es difícil, pero cuando tratas con un equipo que no habla es hermoso porque él te dice las cosas, pero, ay, estoy dañadito en tal lado, ay, pobrecito, les decimos nosotros, mijito, ya te vamos a ayudar. Pero es porque, obviamente, ese amor a las máquinas que tenemos nosotros como ingenieros, para poder resolver un problema de salud es bien gratificante si nadie te diga gracias. Si nadie te diga gracias, ingeniero, por ayudarme. Tú sabes que lo que hiciste, lo que reparaste, va a ayudar a alguien que está enfermo. Entonces, y que puedan darle un diagnóstico que pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, hacer eso con pasión y con amor, creo que sería, y eso les inculqué cuando estuve en un semestre en la OPS. Hasta ahora me recuerdo a mis estudiantes porque siempre les digo, hagan las cosas con amor y con pasión. Y si obviamente no les gusta esto, busquen algo de esta misma rama, pero algo que les llene realmente, ¿no? Porque la biomédica es multidisciplinaria y hay un montón de cosas por hacer. Entonces digo, busquen su fin, pero háganlo con ese cariño y ese amor que debemos tener en la biomédica. Sí, complementando con Mayrita, pues a la final, el hacer con amor las cosas, pues a esta carrera, la biomédica, que a mí ya me ha encantado, full, por eso seguí la maestría y quiero saber más y seguir leyendo. Es para los estudiantes, pues a la final, hacer las cosas bien. ¿Qué implica hacer las cosas bien? Seguir uno actualizándose. No dejar nada a medias nunca. Y también no creer que uno, porque ya se graduó de ingeniero, o ya es del máster, o lo que, cualquier título que tenga, pues que ya las sabes todas. No las sabes todas. Tal vez sabes muy poco incluso. Y siempre habrá alguien que sepa mucho más que tú en alguna cosa muy puntual. Entonces, si llegas al punto en el que tienes que hacer algo y que tú no lo sabes tan bien, date el tiempo, contrata a alguien que sepa, que le pagues a la final para que lo haga y aprende de él. Que te comparte ese conocimiento. Al final estamos para compartir este conocimiento. Esa es la idea. Entonces, mi recomendación es que hagan bien las cosas, hagan buenos grupos entre personas, agrúpense, asóciense, saquen esta carrera adelante, hagan podcast, incentiven más la biomédica en el país. Las nuevas generaciones, pues al final mueven muchísimo más que nosotros las redes sociales. Y eso al final es un plus que puede hacer que esta carrera crezca en el país. Está creciendo todavía, pero puede crecer aún más, muchísimo más. Y la idea es llegar a la parte estatal, crear estatutos, crear presión para que a la final se creen puestos de trabajo para los biomédicos en la parte pública, que no existe. Excelente. ¿Sí? O hay pocos hospitales que los tienen. Entonces, va de parte de ellos. Ellos todavía tienen que seguir creando camino para los que vengan atrás. Nosotros hemos empezado también, pero también va de la mano de ellos. Y a la final nosotros siempre dispuestos a ayudarlos en todo. Entonces, nuestra recomendación sería, bueno, al menos mi recomendación sería siempre hacer las cosas bien, de corazón. Dejen su nombre siempre a donde quiera que vayan. Y la única forma de hacerlo, pues, es hacer bien las cosas. Sí, qué bueno. Me llevo de sus consejos la parte de hacer las cosas con amor, con pasión y el tema de siempre estar actualizado en conocimientos, porque hoy sale un equipo con la mayor tecnología y de aquí a unos 5 años ya es obsoleto. El 5D es 8D, 10D de la ecografía, por ejemplo. Ajá. Entonces, de la parte biomédica siempre estamos atados al avance tecnológico. Y esto es lo que menciona, hacer las cosas con amor, con pasión. Les cuento, yo jugaba básquet en el colegio y yo era banca de la banca. Mis compañeros eran muy buenos, eran abanderados. Tuve la oportunidad de jugar con Wilson Orozco, Polo García, David Salazar, que eran unas genialidades. Seleccionados de Pichincha, seleccionados de Ecuador. Pero bueno, lo que ellos compartían siempre, aparte de ser buenas personas, muy buenas personas, me decían que cuando yo lance el balón, siempre lo haga con fe y alegría. Entonces, eso lo llevo con ustedes, a que cuando uno hace las cosas con pasión, con amor, le van a salir bien. Problemas van a tener siempre, así es la vida, pero si nosotros nos gusta lo que hacemos, vamos a solventar de mejor manera. Continuamos con este segundo episodio con Mayra y Pablo, ingenieros, ingeniero biomédica Mayra y ingeniero electrónico Pablo. Entonces, chicos, cuéntenme cómo ven la parte de la ingeniería biomédica a unos 5 años de aquí en el Ecuador. ¿Será que seguimos sin mucha tecnología,
más burocrática o nos vemos ya con una tecnología totalmente robotizada, con inteligencia artificial? ¿Cómo ven este tema? Todavía nos falta bastante. O sea, de acuerdo a nuestros vecinos que son aledaños aquí, Colombia y Perú, obviamente estamos en el último puesto. Porque nos hace falta muchísima regulación, muchísima normativa. Y con eso va el tema de automatización de procesos. El tema de reducir el Estado, yo que estuve mucho tiempo en el servicio público, no les gustaba a las autoridades. Entonces yo tenía una idea genial de un software a nivel nacional donde se pueda tener todo el inventario de todos los equipos médicos y manejar de ahí todas las órdenes de servicio que cuando se hagan complemento a todos los técnicos de mantenimiento. Cuando yo propuse esto, obviamente mi propuesta era reducir a la mitad en la dirección que yo estaba, pero era porque iba a haber una automatización de procesos muy grande. Pero lamentablemente esos proyectos innovadores no llaman la atención. Ahora que está cambiando con este nuevo gobierno la regularización de las compras públicas, pues esperamos que también se abran las oportunidades para implementar automatización de procesos y para que exista que se compagine toda la automatización con la IA y dentro de los hospitales. Si pasa eso, pues sí, yo creo en buena lid que vamos por buen camino y que se podría hacer. Realmente actualmente la medicina privada está despuntando por la crisis sanitaria que está viviendo el país en estos momentos. Entonces, la gente quiere invertir porque sabe que la salud es un negocio, pues, pero gracias a Dios ya están llevando a los biomédicos como nosotros a la asesoría, a las cosas que ellos quieren llegar, pues, porque la típica llegas donde el cliente es que ahorita necesito, deme viendo cómo puedo hacer. Yo le digo, no, proyectese de aquí a 5 o 10 años, ¿qué quiere hacer? Siempre les hago ver el negocio, el dinero, para que ellos también hagan las cosas bien desde un inicio. Entonces yo creo que sí, tal vez, no en 5 años, tal vez en unos 10 ya estemos en comparación con Colombia, porque Colombia ya es otro nivel. Ellos tienen muchas regularizaciones, mucha norma, muchos laboratorios, inclusive para probar tecnología. Ellos fabrican, justamente una amiga se fue a ver un equipo que es fabricado en Colombia. Entonces, ellos ya tienen obviamente otro tipo de tecnologías y pues que la verdad no está difícil para nosotros, pero sí obviamente va caminado con la ley pública, puede ir de mejor manera. Si no hay normativa, si no hay algo que nos guíe en la parte pública, pues no todo puede salir de lo privado, ¿no? Entonces, sí sale todo de la privada a veces, muchas veces, pero no hay que dejarle todo al emprendedor, a la gente que tiene buenas intenciones, sino también apoyar desde la parte pública, creo yo. Sí, en ese sentido, pues yo también pienso que la parte privada es la que va a despuntar mucho en estos años, de aquí a 5 años, como tú mencionas. Y todos estos nuevos hospitales que están migrando al valle, o están creando sus sucursales en el valle, dan un indicio de eso. En este momento tienen la oportunidad de crear muy buenas estructuras de calidad, de punta, con inteligencia artificial, con toda la tecnología que está de vanguardia. En ese sentido, pues eso, yo lo veo todo lo que está pasando ahorita como una oportunidad para que los ingenieros biomédicos puedan ingresar a esos lugares con asesoría, con mantenimientos, con conocimientos, incluso hacer alianzas estratégicas entre universidades y los hospitales privados. O sea, hay mucho por hacer que se podría hacer, muchísimo. Solo necesitamos predisposición de cada parte. Las regulaciones sí, muy importantes desde la parte pública, que eso sí, lo necesitamos, como sea lo necesitamos. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, que necesitamos unirnos todos como biomédicos. En ese sentido, pues, tal vez yo soy uno de los que menos debería decir eso, en ese sentido, porque era como que tal vez sentía un poco de envidia de algunas personas que iban surgiendo más en la biomédica o cosas así, pero poco a poco Mayrita me ha cambiado también la forma de pensar. Aquí te golpes. Sí, me ha cambiado esa forma de pensar, que muy retrógrada a la final, no sé por qué pensaba así, pero la idea es eso, unirnos entre todos, y eso sí me ha gustado, ahora me llena mucho ver cómo hacer para que todos nos podamos unir. Lo estamos pensando, estamos tratando de hacer cosas, algunos proyectos que tenemos en mente a futuro para lograr esto, para que todo sea un conjunto y que podamos llegar al Estado y que desde el Estado pues todo surja y todo se dé en normativa para que podamos ser reconocidos. Ahora ya tenemos más peso porque ya hay más ingenieros chiquitos que están saliendo, entonces tenemos más apoyo. Antes éramos muy poquitos, me incluyo ahora yo como biomédico de maestría.
Pues me falta el pregrado, en realidad sí me hubiera gustado seguirlo en pregrado, por eso lo hago así la maestría, pero, pero sí, entonces la idea es esa, unirnos entre todos. Hay mucha gente con la que hemos conversado que tiene la misma idea, entonces sí, se puede, y como yo, quítense esas envidias malas, pésimas, Claro, pésimas, sí, más bien apoyemos si alguien tiene una idea y quiere surgir con esa idea, apoyémoslo, que al final si surge uno, surgimos todos. qué bien. Sí, Ujú. y en base a eso, lo que conversaron, ¿qué tecnología creen que llegará acá al país que nos va a diferenciar tal vez? ¿O ya tenemos alguna tecnología así media chévere No que... sé si tú has escuchado el robot rosa. No, cuéntanos. Verás, cuando hubo aquí el Da Vinci, llegó el Da Vinci con Ujú, Alem, que es la empresa de equipos médicos, hicieron una sesión con un cliente nuestro y obviamente en ese entonces no era un boom, ¿no? Entonces ujú. el costo no era beneficioso de cada operación. Pero el robot rosa, como que creo que cuesta $5 millones, algo así. Pero ya lo tiene, no me acuerdo Sí, cómo se un llama holding este, lo un va a tener. holding va a tener. Entonces ya lo tienes un robot, obviamente, que le ayuda al cirujano a ser mínimamente invasivo al paciente, porque es lo que se busca en la tecnología. La Ujú. recuperación más rápida, obviamente que se mueva mejor la rotación de camas, ¿no? Porque es más ingreso para ellos. Entonces creo que ya están llegando las nuevas tecnologías, no estamos tan como que tan de un lado, tenemos nuevas tecnologías. Entonces, lo que sí falta es un poco más, me imagino que como todos los que están también de nuestra edad o un poco mayores, no le mueve tanto a las redes sociales, creo que ahora esto de las redes sociales también les ayuda. Mm, Entonces yo igual tenemos un cliente que me dices que no tengo muchos pacientes. Y le digo, vea doctora, yo no soy la indicada, pero ya me ocupo de comunicación, haga unos videitos en el TikTok, unos videitos en el Instagram, ya va a ver. ujú. Paga la semana siguiente volví y me dijo, ingeniera, su recomendación bien, ya hoy día tengo la agenda llena con esto. Ah, qué bien. Pues claro, obviamente todo, como decía Pablito, es como que si todos nos unimos, pues obviamente va a existir todo, o sea, el conjunto de todos, no solamente los biomédicos, sino toda la parte de salud. Pues yo creo que sí podemos llegar a tener mejores tecnologías. Ya tenemos el robot rosa, tenemos ciclotrones, que obviamente hasta ahora no le dan el mejor uso, pero creo que si vamos avanzando en el tiempo así con una programación adecuada, creo que sí podríamos cambiar el panorama de la salud, ¿no? Y Ujú. adelantarnos un poco a un montón de cosas que se puede ver en el tiempo, ¿no? Ujú. Qué es lo que pasa sí, seguido. Perdón, Mayra, ¿qué es un ciclotrón? Es un equipo que hace radisótopos para el tratamiento de diferentes cánceres, ¿no? Ah, wow. Hay uno en Solca, creo recién, igual contrataron un ingeniero biofísico, biomédico también, para hacer el tema el muestreo y toda como que la parte química de Ya. esta, igual en el HCAM también hay, y ahí Mm, hay un Da Vinci, por ejemplo, pero el Da Vinci, como te digo, lo han tenido por ahí, arrumado en un rincón, y obviamente es un equipazo. ujú. Pero claro, actualmente los insumos es más caro que operarse afuera normalmente y que estés dos Claro. días más en campo. Entonces sí, también obviamente hay que también ponernos la mano al corazón, todos, no solamente los biomédicos, sino las empresas, las empresas privadas, las empresas de equipos médicos, para poder tener una realidad asentada que ahora, la actualidad del Ecuador, creo yo. Ujú. Ujú. Entonces, estábamos hablando de la tecnología que va a Sí. venir, ¿verdad? Yo pienso que estamos a la par, porque al final tenemos empresas como Siemens, General, Toshiba, Dell, todas las empresas del mundo están aquí. Ujú, Los representantes están aquí. Los equipos pueden venir aquí. ujú. Entonces, están viniendo los equipos, tenemos hospitales que tienen ya esta tecnología de punta, más en el privado, eso sí, pero pienso que en el público se podría llegar a hacer eso a futuro, muy a futuro. Hay que cambiar mucho la mentalidad desde las casas, desde la academia, de los chicos para evitar este tema de la corrupción, que en realidad es eso, es lo que Ujú. nos detiene, es la corrupción. Porque con tanto ingreso, tantos recursos, podríamos hacer muchísimas cosas. Entonces, tecnología hay, la tenemos, la podemos adquirir y también podemos generarla. Los Ujú. nuevos chicos que están saliendo de las universidades investigan, son muy buenos en este tema de crear dispositivos biomédicos. Hay muy buenos proyectos que realizan.
Sin embargo, son cosas que se quedan solo en la academia, no salen mucho más allá. Tal vez por falta de inversión, un poco de gasto público que se puede hacer en ese lado, pues sería excelente, pero lo podemos hacer. Y de esta manera tal vez generar más fuentes de empleo y evitar la fuga de cerebros al extranjero. Claro. Ujú. Y yo lo que recomiendo ahí es que acepten la parte digital también, porque bueno, en los rayos X, las placas, yo creería ya menos de 5 años ya van a desaparecer las placas radiográficas. Ajá, fue como las procesadoras, ¿no? Ya, ahorita sí ya totalmente obsoletas. Hay lugares donde todavía revelan con químicos. Con Tienen químicos. su cuartito oscuro, sí, y Ajá. revelan con químicos. Entonces, Sí, entonces aceptar la parte digital creo que es el siguiente paso y más que nada las nuevas generaciones, ya que muchas veces esta plaquita, si alguien se fractura o le mandan a hacer, lo utiliza ese día y de ahí a trancar la puerta o al basurero, entonces yo creo que eso también de alguna manera vamos a ser más conscientes con el medio ambiente y para eso son estas herramientas. Ahora chicos, quisiera saber y les voy a leer esta pregunta de la misma manera. Si Ecuador fuera un paciente, ¿qué equipo médico urgente necesitaría para mejorar su sistema de salud? Más que un equipo, un sistema. Yo Ya. creería que un sistema de automatización. Un GIS que tenga RIS-IPAC. O sea, creo que eso nos ahorraría un montón de dinero y nos ahorraría mucho tiempo, mucho, Ya. mucho tiempo. La verdad, eso es lo que nos falta, es abrirnos a las eras ya digitales. O sea, ya estamos en la lona con el papelito, con la placa. No, no, ya debemos abrir la mente a la digitalización de la información, como decías, Jorge. a ver, yo pensaría que sería un desfibrilador, porque el desfibrilador a la final en cada descarga te para el corazón, para que tu nodo sino auricular pues te vuelva a hacerla, a bombear, ¿no? A dar el marcapasos natural del corazón. Entonces necesitamos ese Ya. parar y no empezar de nuevo, sino con el conocimiento que ya tenemos, ver qué tenemos, qué podemos hacer a futuro y de ahí seguir con objetivos comunes. Entonces sí, un desfibrilador que nos permita dar esa pausa y ver hacia dónde vamos. Que nos reviva. Ujú. Qué bien, excelente. Finalmente, para ya acabar este tema de la biomédica aquí en el Ecuador, ¿qué opinan del mantenimiento aquí en el Ecuador? ¿Es reconocido o no? ¿O solo hacemos mantenimiento a nuestros vehículos? Así, simples palabras. O sea, yo creo que en la pandemia, ahí fue el despunte nuestro. En la pandemia se dieron cuenta que puede haber infraestructura, equipos, los doctores, pero sin alguien que esté viendo que los equipos estén bien. El paciente se moría. Entonces, creo yo que el mantenimiento desde ahí tomó bastante importancia. Entonces, ya tenemos full clientes que nos refieren del referido. Entonces, ya también se va pasando la voz y dicen, no, yo conozco al ingeniero Jorge, al ingeniero Pablo, al ingeniero Mayer, ellos hacen bien el mantenimiento. Entonces, creo que antes no había una cultura, ahora existe ya ese switcheo de que no, quiero hacer mejor las cosas. Entonces, ya existe este tema de voy a contratar a un ingeniero que sí sepa de esto o que tenga experiencia y me demuestre que tenga experiencia, porque si les pasa, voy donde clientes que les han estafado, les han dicho, esta plaquita ya le paso, deme el adelanto y se pierden con la plata. Entonces lo ideal obviamente es aprovechar estas oportunidades de estos clientes que están siendo estafados, pero para ir obviamente a ofrecer un buen mantenimiento. No existe la cultura del arreglar, porque lo único que existe en la parte de la costa, por ejemplo, ahí sí todo es, ingeniero, a ver, se me dañó el equipo. Entonces, claro, uno dice, ya, todavía existe la cultura en la parte privada de la costa en que arregla, se daña, arregla. Pero aquí bueno, en la sierra ya es como que quieren dar el ejemplo de que esté sus equipos bien para poder atender al paciente porque es pérdida de dinero, ¿no? Tú sabes que se te daña el equipo y pierdes plata. Entonces, ahora dicen, no quiero perder la plata, voy a tener bien mis equipos hasta que obviamente pase algo, igual tengo el respaldo de los ingenieros o de quien contrato yo para el mantenimiento. Entonces, creo que antes sí no existía, pero a partir de la pandemia sí ha sido un poquito más novedoso, ya ha habido como esa apertura. Sí, con respecto al mantenimiento,
En la parte pública está decayendo un poco por este tema de la competencia desleal, que ya no se pide experiencia, por ejemplo, para una contratación pública. Entonces, participan diferentes personas que pueden hacerlo, no digo que no, pero tal vez no tienen todo el conocimiento de fondo que se debe requerir. Y es por eso que los precios han bajado muchísimo. Y bueno, eso está, pienso que para la parte pública ha bajado. En la parte privada, pues, como te decía, hay que enseñarle al doctor el por qué se le cobra un valor de mantenimiento y qué viene de fondo dentro de ese valor, para que no contrate a alguien que solamente va y le pasa el trapo, como decíamos. ¿Ok? También en el mantenimiento, pues a la final hemos crecido en la parte electrónica, la microelectrónica, y tener un laboratorio de microelectrónica, pues no lo he visto aquí a alguien que se dedique, bueno, alguien sí lo he visto, a una persona, pero que se dedica a reparar netamente el equipo como tal. Porque si tú ves ahora el manual de servicio que te entrega el fabricante, pues antes venían los diagramas, de este conector llega a este conector, de este pin a este pin, el voltaje que debe medir aquí es de este, como para que tú puedas reparar un equipo. Actualmente, pues lo que te viene es un diagrama de bloques para que tú identifiques qué parte del equipo es la que está dañada y simplemente esa parte se reemplace. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacemos ese reemplazo? O sea, no hacemos como tal una ingeniería como tal ahí de arreglar esa tarjeta electrónica. Pienso yo por costos, ahora que lo veo como empresa, a mí me cuesta tener un ingeniero sentado 2, 3 días viendo una tarjeta electrónica que probablemente no la arregle, pero yo lo tengo que pagar a él, así no lo haya arreglado. Entonces, en costos a mí representaría un gasto hacer eso, porque en tiempo, pues yo puedo ahorrarme ese tiempo trayendo la tarjeta nueva y tal vez me cueste lo mismo que haberle pagado al ingeniero, pero yo sé que la tarjeta es nueva y me va a dar una garantía del trabajo que estoy realizando. Tal vez con el trabajo que yo realice con el ingeniero pueda que funcione, pero pueda que no, y si funciona, puede que no funcione mucho tiempo. También aquí no tenemos un laboratorio especializado que cumpla con toda la normativa que se cumple en la fábrica para crear la tarjeta. Entonces no es lo mismo poner un capacitor o un resistor de precisión que lo tendríamos que comprar a ponerlo uno aquí que me lo encuentro en la electrónica de la esquina. Que no es lo mismo, no tiene las mismas características. Entonces, en ese sentido, el mantenimiento se ha enfocado ahora a esto, a saber qué bloques tiene el equipo y qué bloque es el que está dañado para reemplazarlo. En eso creo que está el mantenimiento en estos días. Entonces, no sé si podamos ponernos a reparar tarjetas aquí todavía con esta microelectrónica y con estos laboratorios que necesitamos tener. Ajá. Sí, hay cosas a las que se puede llegar, a una fuente de poder, sí, que todavía se puede analizar circuitos, pero ya algo de microelectrónica es un poquito más de cabeza, meterse, estar ahí y que demanda tiempo que tal vez muchas veces no los tengamos. Sí, de hecho, esto es lo importante porque antes, ¿no? Antiguamente, unos 15 años atrás, podías cambiar resistencias, capacitores, hacer un bobinado y elementos discretos se cambiaban. Encontrabas aquí en la electrónica y se cambiaban. Pero ahorita, y esto sí es importante que conozcan los médicos, los clientes, que estamos trabajando con tarjetas con componentes pequeños, pequeñísimos, microcomponentes, como lo menciona Pablo, y hacer ese cambio, no hay la tecnología, a veces sí lo hay, pero creo que está más en relación a la parte computacional en sí, de parte de esos tipos de cambios, y lo mejor es traer una tarjeta. ¿Por qué? Porque el equipo médico está ahí y detrás de ese equipo médico está el paciente. Y aparte está el médico, el doctor que invirtió en su equipo y no lo puede parar mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces corremos contra esos tiempos. Yo también soy criterio personal de preferible cambiar una tarjeta antes de que ponerme a reparar y más por el factor tiempo. Tiempo. Como tú dices, si es que la reparo o la pruebo y no funciona, a la larga estoy generando un gasto, sí. Y te tengo una anécdota al respecto que pasó en el servicio público. Yo fui a revisar un ecógrafo una vez y bueno, pues como te digo, bloque. Esta es la tarjeta que está dañada. Entonces se les proforma esta tarjeta. Esa tarjeta estaba cara, costaba como unos $6,000. Sí, entonces ya nada, pues yo llegué hasta ahí, hasta proformar y dije, bueno, si desean, me avisan. Y si no, pues no hay problema. Y luego, por casualidad, tuve otro contrato ahí y fui por otro equipo. Y cuando llegué, el doctor me llamó, porque me conocía el del ecógrafo. Y me dijo, Inge, usted que está aquí, venga, deme viendo. Y yo, claro, sí, ¿qué pasó? Me dice, ya me arreglaron el ecógrafo. Había ido a otra empresa,
Y se había tomado su tiempo, ¿sí? Vio la tarjeta que yo les dije que estaba dañada, se había tomado su tiempo, había dicho que era algún repuesto, alguna cosa de por ahí, y que ellos se llevaban la tarjeta y la traían reparada por la mitad del valor. Entonces lo habían hecho con ellos a la final. Como servicio público era el menor costo, pues lo hicieron ahí. Pero el problema es que cambiaron, sí, funcionó, se quitó el error, el equipo arrancó, pero el momento de dar un diagnóstico, ese equipo no servía para nada, porque la imagen era toda granulada y tú necesitas cosas específicas, ver la pantalla nítida, y eso no estaba pasando. Tenías demasiado ruido en la imagen, si usabas el Doppler se veía más ruido, era una lluvia en toda la pantalla, o sea, el equipo funcionó, pero para aplicaciones ya no lo usaban e invirtieron un montón de dinero en algo que no funcionó. Claro, y esa es Ajá. una desventaja porque muchas veces uno ya tiene la experiencia, ¿no? Para decir, hay que cambiar esa tarjeta, o sea, no hay más. Le puedo reparar, pero es la posibilidad de que funcione, pero no funcione tan bien. Ujú. Y ahí es cuando a veces es la desventaja, que uno pierde credibilidad por ese tipo, porque viene alguien más, la repara, funciona Y ese no rato, funciona. pero no es como debería adaptarse al equipo. Entonces, ahí sí, Claro. el médico, los dueños de los equipos tienen que valorar ese criterio que tiene ya la persona con experiencia, o si es representante del equipo, ellos saben bien qué hacer, qué no hacer. Entonces ahí es lo que debemos aprovechar y ver en las empresas que hagan mantenimiento. Listo. Estamos por finalizar este segundo episodio de este podcast conversando con Pablo y Marita que trabajan en la parte biomédica. Y ahora quiero preguntarles, y ya para finalizar, ¿cómo definirían su relación en relación a la biomédica? Con amor, paciencia, resistencia, un poco de ahí de resiliencia, adaptarse a los diferentes cambios. ¿Cómo ven este tema? Yo sí, amor, realmente yo amo la biomédica. La biomédica me lo ha dado todo. Me ha dado esa motivación, me ha dado esas ganas de ayudar a mi país, a ser un mejor país, de ayudar a la gente. O sea, me llena muchísimo la biomédica. O sea, es como lo que te decía de trabajar con pasión y amar lo que haces, creo que es lo principal en la vida y es lo que te llena. Y en la parte profesional, y bueno, ya en los otros ámbitos son otras cosas, pero en la parte profesional sí, para mí es el amor. Amo demasiado mi carrera, creo que jamás en la vida hubiera pensado ser ingeniera biomédica, pues, pero aquí estoy. Y la verdad sí es como, es un amor infinito, de verdad que no tengo palabras, hasta me dan ganas de llorar cuando hablo de la biomédica porque es un sentimiento muy, muy puro y muy sincero hacia mi carrera. A ver, yo pienso que la vería la biomédica como resistencia, tal vez. Porque en mi caso, como Marita dijo, pues yo también quería ser médico. Y cuando tocó escoger la carrera, pues en cuarto curso, mis papás me dijeron que siga electrónica, porque mi papá es electrónico. Y ya, pues donde manda capitán no gobierna marinero. Entonces seguí electrónica. En la universidad, pues ya como seguí electrónica, volví a seguir electrónica. Y cuando entré al hospital, pues tuve esa oportunidad de tener contacto con la medicina. Ajá, entonces, y ya, ahora me interesa la biomédica full, 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 full. Entonces, pienso que es una cuestión de resistencia, como en todo a la final. O sea, tal vez nadie sabe en dónde va a terminar, no se sabe, pero a la final donde te ponga la vida, métele ganas, métele ñeque y ahí vas tranquilo. Y si te gusta, pues mucho mejor. En mi caso, la biomédica me encanta, me gusta muchísimo y me autopago por eso. Y entonces sí, resistencia para mí, resistencia. Excelente, sí. La otra vez hablábamos con Pablo del tema de que cuando empezamos a estudiar electrónica, teníamos como objetivo, y lo que se conversaba, ¿no? En el aula con los compañeros, era de trabajar en petrolera. Ese era nuestro fin, creo. ¿En serio? Pero ¿Con electrónica? sí, la mayoría se va a Qué trabajar en loco. petrolera. Sí, vas a instrumentar en- No, está Sí, bien. más de la parte de control. Pero bueno, Sí, ya con chévere, el sí me tema de encantó. programación, aplicación, ya se fueron abriendo full ramas, y la biomédica es una que la verdad aplica bastante campo. Eléctrica, electrónica, mecánica, mecatrónica, sistemas, Electromecánica. electromecánica, la medicina en sí. Entonces es un tema bastante amplio, que es lo bonito de esta rama. Y ahora, ¿qué mensaje darían a este público que nos está escuchando, a sus colegas, para los temas puntuales de biomédica?
¿Qué mensaje? Que nos apoyemos entre todos, que entre todos, como dice Pablito, que en verdad que la unión hace la fuerza y el pueblo unido jamás será vencido. No, mentira. La verdad, creo que todos deberíamos poner nuestro granito de arena para poder llevar la biomédica más allá. Entonces dejarlo, porque la verdad, la mayoría de personas que he conocido es como que todo el mundo quiere su reconocimiento y decir, bueno, yo hice esto por mí. Y bueno, yo creo que deberíamos dejar eso a un lado. Creo que deberíamos dejar eso a un lado y que lo hagamos por las nuevas generaciones, ¿no? Y eso les decía yo a los chicos, aprenderán que yo me he de morir. Claro, a la final dejar esa semilla de gratitud y amor a la biomédica porque gracias a la biomédica pues se han podido salvar muchas vidas. Entonces, creo que todos deberíamos hacer un conjunto, más allá colegas, estudiantes de empresa privada, empresa pública, todos deberíamos hacer un conjunto e ir para el mismo lado, no buscar solamente el tema de reconocimiento personal, sino un reconocimiento a la carrera y que todos seamos mencionados en esto y que pues cada uno tiene su camino, pero si podemos unir esfuerzos creo que sería lo mejor. Y pues obviamente nosotros siempre nos ponemos a las órdenes, como te decía, unas chicas que se acercaron hacia mí, dije, claro, o sea, imagínate qué persona te va a decir que va a ser tu competencia, vea, yo le enseño cómo montarse bien su negocio, porque yo sé que va a ser una buena competencia y de que me va a poner a trabajar en mejorar mi servicio y que va a ser también un reto para mí, pero a la final dar esos consejos creo que no, la mayoría de empresas son recelosas, no, yo hago esto, yo hago lo otro, entonces lo ideal es tener una competencia sana y honesta, ¿no? Y buena, ¿no? En todo este sentido. Ese sería mi mensaje y obviamente nos ponemos a las órdenes. Saben, tanto mis estudiantes como todos mis colegas, creo, siempre acuden hacia mí a preguntarme cualquier cosa, pues sigo ahí, les contesto cuando puedo, pero siempre estoy contestándoles a todos. Pero obviamente nos tienen para lo que sea, estamos a las órdenes en cuanto a este campo maravilloso de la ingeniería biomédica. Sí, mi mensaje sería el mismo en realidad. Bien copión, ya como en la universidad. No. Sí, unirnos, como lo hemos venido diciendo. Cero envidias, y como les decía, yo era un precursor de esa envidia. Quítensela, por favor, quítense esa venda de los ojos. Y a la final, siempre tratamos de ser el apoyo para alguien más. Ese sería mi mensaje. Apoyen a los demás, porque como les digo, nosotros hemos encontrado gente que nos ha ido apoyando, sin ánimo de ganar dinero ni nada, solo nos han ayudado. Muchos ingenieros que conocemos que nos han ayudado de esa manera, que nos han enseñado, y es por eso que nosotros también queremos hacer lo mismo, seguir con ese legado. Y si nosotros enseñamos a alguien más y esa persona sigue con eso también, pues creamos una cadena enorme. Y al final la idea es que todos crezcamos. Como país, como dice Mayrita, como país, que lo hagamos, que vayamos creciendo. Todos somos de Ecuador. Sí, entonces. Hoy día que juega la Hoy juega la tri. Entonces, eso, unámonos. Ese es mi mensaje. Sí, y la competencia no es del enemigo, ¿no? Muchas veces tiene que ser tu aliado estratégico para los temas que tú no conoces, porque es importante ser expertos en un tema, no abarcar, no poner todos los huevos en la misma canasta, dicen, ¿no es cierto? Entonces, ya para finalizar, y les agradezco, chicos, por su tiempo. Tengo entendido que tienen muchas labores que hacer. Entonces, muy agradecidos por su tiempo, por estar aquí, por compartirnos tanto su vida un poco personal como la parte laboral aquí y en la rama de la biomédica, que es para eso es este podcast. Invito a nuestros colegas a que si quieren unirse a estas charlas, se comuniquen, comenten, le den like y se suscriban al canal para que podamos nosotros abrirles las puertas de aquí a este increíble podcast. Finalmente, y como les pregunté anteriormente, si la biomédica fuera un equipo médico, ¿cuál sería y por qué? Un poco difícil les puse. Yo pensaría que sería algo desde lo más sencillito, como una lámpara a cuello de ganso, que al final termina iluminando todo. Es algo pequeñito que enfoca a algo más para crear todo, un todo. Nos da esa luz para poder empezar a hacer las cosas. Pienso que eso es la biomédica. Qué bien. ¿Sí?
Es un buen ejemplo, ¿no? Porque parece un equipo fácil, ¿no? Una luz LED, tal vez un foco por ahí que se cambia, pero sirve para un diagnóstico, sirve para aclarar mejor la visualización, para una mejor inspección. Qué excelente. Ujú. Gracias, Pablo. Sí, me copiaste el libro. No, Cópiame, cópiame. ahora yo te copio. Una resonancia. ¿Qué sería? No sé, yo la veo muy inmensa. Es como que yo a la biomédica le veo como un equipo gigantesco. Sería como unas 3 resonancias magnéticas, no mentir. Como una resonancia, como yo me enamoré de la resonancia apenas empecé mis prácticas y fue el primer equipo, algo maravilloso porque creo que nadie tuvo esa oportunidad de empezar sus prácticas y que su primer equipo médico sea una resonancia. Y sí, yo la veo esa como inmensidad, ¿no? De que puede cubrir tantas cosas y puede ser tan multidisciplinaria, pero tiene un fin, que el fin es ayudar al paciente. Ujú. Entonces es como esa acción tan noble que hace la biomédica. Entonces la resonancia sí, pues con una buena imagen, entonces tienes un diagnóstico muy, muy preciso, entonces y ayuda al paciente, entonces a mejorar al paciente. Entonces yo lo veo así, como una inmensidad, como un equipo de resonancia que sería ese porque nos permite, más allá del diagnóstico, tener, verla así grande, ¿no? Grande, inmensa, pero obviamente que podemos hacer la nuestra para el mismo fin, ¿no? Ayudar. Claro. Sería chévere un equipo que haga todo, ¿no? Sería chéverísimo. Bueno, muchachos, nuevamente agradecido y hasta aquí con el podcast. Por favor, denle like, síganle y sus comentarios son muy valiosos. Mayra y Pablito a las órdenes para cualquier tema biomédico. Gracias. Gracias, Bel.